A veces los viajes más valiosos no se miden en kilómetros, sino en historias. Esta vez nuestro destino fue un pequeño distrito en Jauja, que guarda algo más que paisajes. Acompáñanos en este recorrido por su historia, su cultura y su identidad. Esto es Apata, la perla escondida del Valle del Mantaro. Después de recorrer Apata, observar sus calles, su gente, su historia y su esencia, decidimos detenernos a escuchar, porque nada mejor que la voz de quienes han vivido aquí toda su vida. Don Ramiro Muñoz, poblador apateño, nos compartió con amabilidad muchos saberes sobre su pueblo, leyendas, tradiciones, costumbres y recuerdos que no deben olvidarse. Una de las primeras preguntas que nos hicimos al llegar fue: ¿cuál es el significado de Apata? Apata significa, ¿no? Apata, pata, apa significa muerto, ¿no? Apata, cerro. Entonces tiene la forma de un cerro muerto. Uno de los relatos más antiguos y misteriosos que escuchamos en Apata es la leyenda de una piedra, una que no cualquiera puede mover ni ignorar. Hay varias leyendas del distrito de Apata. Una es, por ejemplo, la leyenda de la piedra de Tulunco. La piedra de Tulunco se encuentra enclavada en el valle escondido del anexo de la Nueva Esperanza. Esa leyenda narra, ¿no?, que en San José de Apata, un conciudadano tenía sus hijas que pastoraban sus ovejas, porque la zona alpina casi generalmente se dedican a la ganadería, a la crianza de ovinos, de camellos sudamericanos, que son las llamas. Y un día, dice el cuento, que cuando estas señoritas estaban pastando sus animales, las dos, tuvieron la visita de dos jóvenes y fueron sorprendidos por su papá, por su señor padre. Y antes se respetaba mucho eso, ¿no? ¿Y qué hicieron? Entonces comenzó a llover y las señoritas, al ver que venía su papá, se fugaron y comenzó una lluvia, una tormenta, ¿no?, fuerte. Entonces ellas escaparon. Una de ellas se quedó en la piedra de Tulunco y la otra se fue, que se encuentra en Ixcuchaca. Dice, ¿no?, que en la época de lluvia, en la época de la luna llena, generalmente aparecen estas dos señores de la piedra de Tulunco, dice, reclamando su pastorío San José. Esa es la historia del cuento de esto. Para los pobladores, la piedra de Tulunco es una conexión con sus ancestros, con la energía de la tierra, con lo que no puede explicarse, pero sí respetarse. En Apata, la artesanía no solo es una tradición, también es una forma de sustento. Don Ramiro Muñoz nos contó que aún confeccionan prendas de lana de alpaca, como chompas, pantalones y otros tejidos, que luego son llevados a ferias locales para su venta. Dentro de la artesanía, ¿no?, porque el arte en la zona altina se están dedicando, como es la zona altina bastante dedicada a la ganadería, la crianza de ganados ovinos y camélidos, porque inclusive entre los camélidos ahora se tiene la crianza de alpacas. Y, ¿no?, entonces, a través de sus fibras o de sus lanas, ellos están confeccionando las chompas naturales, que son, pues, ¿no?, de los pullovers, las bayetas, pantalones. Inclusive a través están financiando que van a exponer a las diferentes ferias, lugares que ellos tienen. Y son bien cotizadas, especialmente por ejemplo, una chompa, un pullover de la fibra de lana de oveja, son bien cotizadas por los extranjeros, porque te da un calor natural, te abriga, y especialmente en esta época.
El corazón de Apata late con el ritmo del campo. Sus principales actividades económicas siguen ligadas a la agricultura y la ganadería. Ramiro nos explica cómo la comunidad aún vive de la tierra, con técnicas que han pasado de generación en generación. La primera actividad socioeconómica de la población del distrito de Apata es la agricultura y la ganadería. Eso es la agricultura eso es lo que sostiene toda la economía mayormente de la población de este distrito de Apata y de la provincia de Jauja y, ¿por qué no decir, de Lima? La población se dedica, por ejemplo, Apata tiene varias altitudes, varios tipos de... Ahorita estamos acá a 3.300. Se sube más arriba a Chiche y ya estás en 3.600. Llega hasta los 4.500. Tiene 3 variaciones de climas. En la parte del valle, desde La Esperanza hasta el río Mantaro, se dedican a la agricultura y ganadería. Especialmente siembran pues las papas, maíces, ¿no? Cereales como las habas, las arvejas, que eso en las épocas de cosecha están llevando sus productos a los diferentes mercados nacionales, especialmente a Lima están llevando todos esos productos directamente, especialmente en este valle el maíz de Cusco, las diferentes variedades de papas, ¿no? Inclusive, ¿no? Están llevando, ¿no? Entonces, y como ganadería ha habido un mejoramiento de la ganadería. Por ejemplo, se ven ganaderos que producen 800, 600, 500 litros de leche, porque es una capital productora de leche. Tal es así que tenemos en la carretera central varias tiendas de productos lácteos, Bonanza, tenemos Maquilar, tenemos y otros más que están viendo ustedes que pueden visitar. Esos son, y a la media en la parte alpina, ahorita se está difundiendo la siembra de papas nativas, que son las de diferentes variedades, hay más o menos como 40, 50 variedades de papas nativas que están exportando directamente. Esas papas nativas no se utilizan insecticidas, fungicidas, son naturales, son las más recomendadas y eso se están proyectando. Y dentro de la ganadería en la zona alpina son la crianza de ganado ovino, ¿no? Y los camelios sudamericanos que sus fibras se están vendiendo, exportando para el extranjero. Esas son las actividades más importantes. Apata no solo es tradición, también es historia viva. El señor Ramiro Muñoz nos relató cómo este pequeño pueblo tuvo un papel importante durante la Guerra del Pacífico. La historia de Apata, el año de 1879, el 5 de abril de 1879, se declara la guerra entre Perú y Chile. Entonces, presidente Mariano Ignacio Tal Prado. Y entonces acá en Apata era gobernador don Andrés Avelino Ponce Palacios. Él es el gobernador de esa época. Entonces, y en el ejército, acá había un apatino que participaba, estaba sirviendo en ese año, de 1579. Era un tal Lucas Tenicela. Tenicela son de acá. Y él participó ya en la campaña de la Breña que empezó por Arica, llegó todo ahí, él ya llegó a esa guerra. Y él era el mensajero de Andrés Avelino Cáceres, ese patino. Claro. Ya, entonces los chilenos avanzaron y llegaron acá al centro, ya para dominarnos, ya. Para hacer, ¿no? Y el 9 de julio de 1882 se realiza el gran asalto de Concepción. Santo de Concepción. El 8 de julio, el 9 de julio. 9 de julio de 1882, ¿no? Se realiza el gran asalto, ¿no? En Concepción. Entonces, en esto tuvo una trascendencia muy importante el distrito de Apata, a través de su gobernador, don Andrés Avelino Ponce Palacios. Entonces se reúnen, tratan de reunirse a través de 2 militares, un tal Gastó y un mayor García. Entonces se reúnen para ver qué estrategias tenemos para hacer para defendernos, porque ya los chilenos se encontraban acantonados
estaban viviendo en la iglesia de Concepción. Concepción. Entonces se reúnen, se juntan y dicen, no, por el norte van a estar en ese se denominaba guerrilleros, ¿no? O cazadores, de Comas y Apata, Comas por también. acá, por el norte. Sí, porque Comas Ya. está- Y por el sur entra a San Jerónimo y Ocotuna. Y Mito, no ni siquiera Ocotuna, Mito. Mito también. Entonces, ¿no? Entonces se organiza y el día 8 de julio de 1882 se conforma una junta de guerra en Chichén, una zona altina de paz. Se reúnen ahí para hacer qué tenemos que hacer, reunir. Y al día siguiente, el 9 de julio de 1882, se reúnen en Las Seis, cerca de Concepción. Como hay ingenio, ahí se reúnen todos, cómo va a ser el ataque, quiénes van a designar todo. Una vez preparado todo, asisten ya al asalto. Y en ese asalto participan, bueno, los zapatinos con 80 cazadores. 80. 80 cazadores teniendo 80 guerrilleros. Ya, entonces participan ahí y los que han muerto han sido, bueno, los zapatinos. Por ejemplo, ¿no? El primero en morir fue Juan José de la Mata Sanabria, ese monumento de allá. Él con una escopeta abre la puerta y dispara. Y ahí le cae un impacto de bala y muere. Y en la que sube a incendiar la iglesia, a quemar la iglesia, es un tal Cipriano Camacachi. Él es el que quema la iglesia. Y él muere también. Es el primero, también muere ahí. Esos dos. Y Andrés Avelino Ponce es este de acá. Y él queda herido. Le cayó bala. Y el día siguiente muere. Su casa es ahí al frente de esa crema. Ahí tenía su tienda. Y de Concepción solamente ha muerto uno, que se llama Ambrosio Salazar. Entonces, al final toman la iglesia, toman todo, y al final aparte se trae como trofeo a un niño, apellidado Arenaza. Sí, ese niño ha vivido acá en Apata. Y este Arenaza se casa con una familia, entonces acá en Apata. Entonces Apata ha sido el que ha decidido la guerra. Ha habido descubierto de esa autoridad, a excepción del año de 1982, cuando estaba alcalde el señor Máximo Mayor Pérez, elegimos al presidente de la República, a Fernando Laguna de la Treve, y el ministro de Guerra, todo, y hablamos acá, se hizo un acontecimiento especial. Ha escrito la historia, ¿no? Esa es la participación de nuestra comunidad. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Cuando hablamos de identidad y cultura andina, es imposible no mencionar a José María Arguedas. Pero lo que hace especial a Pata es que también guarda un vínculo con él. Así nos los cuenta el señor Ramiro Muñoz. José María Arguedas, ¿no? Un andahuaylino, de Andahuayl, es natural de Andahuayl, su papá era un magistrado, poder judicial, quedó huérfano, vivió con su madrastra, con su madre política. Y estudió, vivió, pasó muchas, vio cómo trataban los gamonales a los indios, sufrió y vivió su historia, y eso se ve en sus obras, ¿no es cierto? Sí. Él estudió inclusive en el Colegio Santa Isabel de Huancayo, hasta 1928. Ahí está sus notas, todo. ¿No sabía? ¿No sabían ustedes? No. Estudié en el Colegio Santa Isabel. Y cuando se va a Lima, él estudió en San Marcos, terminó, Sí, era pues, antropólogo, sociólogo, una persona muy preparada. Y el año 1954 viene a hacer unos estudios ¿no? de dentro de su campo, así como ustedes, acá lo vayan. Y acá hay un apatino destacado que es el señor Augusto García. Muy profesor de San Marcos,
abusador inocente, ¿no? Se relaciona con él y lo puede atrapar. Llega a hospedarse ahí en esa casa, y ahí vivía la sobrina de la señora Apóstol García con la señora Vilma, ¿no? Martínez Ponce, y se enamoran. Y él era casado, ¿no? José María Arguedas, José Le Bustamante, que también Claro. entonces se enamoran y comienza a escribir a hacer sus famosas cartas. Y eso estuvo inédito hasta el año de 2006, 2007, 2008, no sabíamos nada. Ni yo tampoco sabía. Sabíamos que había venido, Que estaba aquí. pero no había documentos, ¿no? Claro. Y él acá termina de escribir la obra más destacada de José María Arguedas, Los ríos profundos. Si tienen la oportunidad, lean esa obra. Sí. Y eso terminó de escribir acá en Apata. Él estuvo en el año 1954 y 1955. 1954. 55. Entonces él no se enamora de Vilma y entonces escribe cuando se aleja, se va por trabajo, se va. Inclusive, si ustedes leen esas cartas, van a quedar sorprendidos. Y eso sale recién cuando fallece, su mamá fallece y la hija. Y tiene ¿por qué una hija? Sí, una hija. Vilma Arguedas Ponce. Y ha habido problemas con Celia Bustamante, ha habido problemas con su familia, porque al final José María Arguedas se casa con Sibila Redonda. ¿Quién era Sibila Redonda? Era una chilena, con mentalidad también de la izquierda, principios de izquierda, muy delicado. Ha habido ciertas circunstancias, ¿no? Y ella dice, ¿por qué? Si José María Arguedas no podía procrear hijos. Y al final sale la resolución del juzgado, del juez, Vilma queda como, y ella ha sido única. Ella inclusive ha ido, en 2010, sus restos de su papá lo llevaron a Andahuay desde Lima. Hicieron un homenaje grande. Y está ahí, con sus hijos, su papá, con sus tíos, todos están ahí. Es importante, es muy amplio, habría que dedicarnos a leer todo eso de José María Arguedas. Ahí ha ido José, dice su carta. Vilma. Ayer pasé una tarde y una noche muy agitada. No durmió José María. Y comprendo que realmente no me quieres. Te quise agarrar de las manos, te negaste. Te dije para salir, me dijiste que tenías que salir acompañado. Qué mala suerte tengo. ¿No? Dice, porque el amor nace, el amor no se hace. Es una casa impresionante, o sea, que con eso se enamora cualquiera. José María Arguedas habla de la iglesia, habla del puente de Calicanto, habla de la Nueva Esperanza, habla del cerro Huamanhuaca que se divisa a la provincia de Jauja. Dice, este es como si Dios estuviese en el paraíso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. No tengo sus nombres, pero a través de ustedes tengo la plena fe y la confianza y la esperanza que van a admitir que Apata tiene muchísimo, solamente eso es brevemente nomás. Les agradezco y que no sea la única ni la última, ¿no? Entonces se convoque y qué más que tú que tienes sangre apatina. Y con esas palabras del señor Ramiro Muñoz, agradecemos profundamente por aquella entrevista brindada. Y ahora sí, pasamos a las festividades. En Apata, las fiestas no se celebran solo con alegría, también se celebran con devoción. El padre Guillermo nos cuenta más sobre ello. Buenas tardes con todos. El día de hoy estamos aquí con el padre Guillermo González, quien nos va a responder algunas pequeñísimas preguntas sobre la festividad y sobre la Virgencita de Natividad de Cocharcas. En primer lugar, nos gustaría saber qué festividades tradicionales se celebran aquí en Apata con respecto a la Virgencita. Bien, nosotros aquí en el distrito de Apata celebramos la festividad del 8 de septiembre. ¿Qué celebra la iglesia el 8 de septiembre?
celebra el nacimiento de la Virgen María. Si ustedes sacan la cuenta, el 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción, es decir, la concepción de la Virgen. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 9 meses, el nacimiento. Entonces, esta parroquia está justamente dedicada a esto, a la Natividad de la Virgen. Nosotros celebramos el 8 de septiembre la fiesta de su nacimiento. Además de ello, ¿nos podría describir cómo se celebran estas fiestas? Estas festividades datan ya de muchos años atrás y estas festividades inician aquí en el distrito de Apata el 30 de agosto. 30 de agosto, toda la comunidad, todo el distrito se reúne en torno a una capilla. Este año, por ejemplo, vamos a iniciar las celebraciones en la capilla del barrio Pariahuanca, que está aquí a 4 cuadras. Desde ahí, toda la gente se congregará y vendremos hacia aquí al templo principal, la iglesia matriz, en Pasacay, llevando las 2 danzas que son muy tradicionales de aquí del distrito, la herranza y la danza del cóndor, que son propias, oriundas de aquí de Apata, sobre todo del sitio, el centro poblado de Chiche. Vendremos aquí para que a las 3 de la tarde, con el repique de las campanas, los cohetes, se anuncie el inicio de la festividad y se pueda bajar a la Virgen hacia acá adelante para poder vestirla ya con los trajes propios del inicio de la fiesta y comenzar así la festividad. Desde el 30 de agosto hasta el día 6 tenemos las celebraciones de la novena. El día 7 de septiembre tenemos nosotros una pequeña peregrinación desde la entrada del distrito hacia aquí a la iglesia matriz y en la plaza, llegando ya a la plaza, los oferentes, los que pasan la fiesta este año, esperan a la Virgen con la banda y le entregan los presentes, algo como hacemos en los cumpleaños, la palpa. Así le entregan los presentes que le traen. Cada año un vestido, el manto, la corona y su canastita. Cada año le entregan también sus aretes y todo eso para que, acabando la misa de víspera, se le pueda comenzar a vestir a la Virgen. Y esté lista para que al día siguiente, 8 de septiembre, pues se celebre la fiesta de su nacimiento. Muy interesante. Quisiéramos también enfocarnos más en la ceremonia, si es que esta ceremonia es de algún significado especial para Apata, o si es que en caso no se llega a realizar, es parte de su tradición, es parte de una cultura de aquí de Apata. Sí, es propio, es parte de la tradición de Apata. ¿Y por qué la peregrinación que hacemos el 7 de septiembre? Porque la gente de Apata recuerda la vez que la Virgen llegó a Apata. Desde antiguamente había el ferrocarril, ¿no? Y abajo, en el paradero, había justamente una estación. Cuenta la tradición que era tanto en la lluvia de esos días que querían preservar la imagen. Entonces, y los lugareños comenzaron a buscar un sitio donde llevarla y comenzaron a subir hacia aquí. Y cuanto más subían, la imagen, que era pesada, se volvía más liviana. Y la gente en ese momento comenzó a preguntarse, ¿acaso no querrá la Virgen quedarse aquí? Y cuanto más subían, hacia aquí, hacia lo que era este templo, se hacía más liviana el cajón donde estaba la Virgen, porque cuentan que esta imagen estaba destinada para Cusco. Entonces estaba destinado para Cusco, ¿no? Entonces, pero fueron poco a poco entendiendo la gente de aquel tiempo que la Virgen quería quedarse aquí. Y desde ese momento, para los que son propios de Apata y los que compartimos la vida aquí, pues es muy importante esta celebración. Incluso el día el día 30, que se baja la imagen de la Virgen, la gente viene trayéndole sus ofrendas. ¿Qué cosa es lo que traen? Las primicias de lo que han cosechado. Papa, maíz, y lo traen todo aquí para que eso lo podamos compartir con las personas necesitadas del distrito. Algo curioso que me perdió
¿Tiene algún significado? Sí. Nosotros, a diferencia de otros lugares, no tenemos, si se dan cuenta, una imagen de la Virgen con niño. Las otras imágenes de la Virgen, por ejemplo, la Virgen del Carmen, la Virgen de Cocharcas, propia de Zapayanga, tienen un niño. La Virgen de Cocharcas, también de Orcotuna, tiene un niño y lo carga en su brazo. ¿Por qué nosotros tenemos la imagen sin niño? Porque, repito, lo que celebramos nosotros es el nacimiento de la Virgen. Pero todo esto tiene un significado. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la parte de la cintura de la Virgen tiene especie de una blonda. Esa blonda, en el lenguaje bíblico y la tradición judía, significa una mujer embarazada. Cada vez que ustedes vean un cinto en la cintura de la imagen de la Virgen, es una imagen de una mujer embarazada. Ella trae unas canastitas y en esa canastita trae unas palomitas que son un signo de ofrenda. La Virgen, más que recibir, ella nos trae algo. Y lo que trae en la canastita, que son unas palomitas, en el lenguaje también bíblico de la iglesia, las palomas es el signo de la paz. Lo que nos trae la Virgen es la paz. ¿Y quién personifica la paz para nosotros los cristianos? Es Jesús. Por eso te lleva la canastita en la mano. Y antes, por ejemplo, lo que la imagen, esta imagen es una imagen del año 1614. Entonces, lo que antiguamente la gente hacía era traerle mantos bien pesados. Si ustedes se dan cuenta, adelante tenemos dos armarios. Del lado izquierdo, desde aquí, mirando de aquí, tiene mantos muy pesados. Y la parte de aquí tiene ya estos vestidos que en los últimos años se está poniendo porque son más livianos. ¿Por qué? Porque hacer una imagen antigua, ya con el paso de los años, corre el peligro, ¿no?, de deteriorarse más. Entonces, eso es lo que se trata de preservar, ¿no? Es una imagen, repito, muy antigua, del 1614, que llegó aquí al distrito de Apata. Hace un momento tuve una entrevista con el señor Muñoz. Me comentó que su porcelana de esta virgencita es muchísimo más fina que la sí. La forma de la cara, la porcelana que tiene en la cara es muy fina y no se encuentra, sino más. Y para poder nosotros incluso querer hacer algún tipo de restauración es muy complicado, porque ya perdería la forma de la cara. La porcelana es muy, muy, muy fina. Sí. ¿También de oro? La imagen, todo el cuerpo de la Virgen es tallado en pan de oro. Es tallado en pan de oro, todo el cuerpo. Hay otras imágenes. Antiguamente, por el peso de las imágenes y todo esto, solamente era la parte del pecho hacia arriba, lo que era porcelana o no, pero en cambio esta imagen de la Virgen es todo el cuerpo, es todo un cuerpo de una imagen, de una persona, ¿no? Y está tallado en pan de oro. Sí. Por ejemplo, normalmente el sitio que debería ocupar la Virgen en el altar mayor es allá arriba, donde está ahorita el Pascualito. Cuando nosotros hicimos el cambio del techo, nos dimos cuenta, los arquitectos, ingenieros se dieron cuenta que el altar mayor tiene una pequeña inclinación hacia adelante. Entonces, colocarla arriba es correr el riesgo de que pueda caerse. Entonces, por eso es que ya más o menos 5 años la tenemos aquí abajo, más cerca y con mayor seguridad de que pueda caerse, ¿no? Porque si un altar es muy grande, muy antiguo, también es todo de madera y siempre hay el peligro de que pueda haber un temblor, una cosa así, y se pueda caer la imagen, ¿no? ¿Esta es zapatilla, neto? No. Yo soy sacerdote diocesano. Anteriormente he trabajado en Jauja, he trabajado en Huancayo, en la catedral, y ya aquí en Apata 7 años. 7 años. 7 años. Wow. Entonces ya de conocer ya. Gracias a Dios vamos conociendo ya la historia y las cosas de aquí del lugar, ¿no? Mencioné las razas Del cóndor. Cóndor y de Ranza. Sí. Y miren, por ejemplo, es algo que también gracias a la parroquia se está volviendo a recuperar. Era una danza
es propia de Apata, sobre todo de la zona de Chiche y la ranza de San José de Apata. ¿Qué pasa? Con el transcurrir de los años, las danzas más modernas como el Santiago, como el Huaylas que hay alrededor, pues hicieron que esas danzas vayan perdiendo importancia. Nosotros lo estamos tratando de recuperar, ¿no? Incluso hace unos años atrás surgió esto en torno a un concurso que en el tiempo de pandemia hicimos como parroquia, el Cuentacuentos. Hicimos un concurso, mi abuelo me cuenta la historia de la Virgen. Eran los abuelitos, los adultos mayores, los que empezaron a contarnos que la fiesta iniciaba en una capilla siempre y que se hacía un pasacalle y que el pasacalle era acompañado por estas dos danzas. La herranza, que es una especie de, algo así como el Santiago, pero mucho más antiguo es. Y en la danza del cóndor, ¿no? Habían cóndores que abrían camino, decía, abrían camino. Entonces, por eso es que abren el camino de la fiesta en esta temporada. Y gracias a eso este concurso Cuentacuentos, fue que nos enteramos, oye, ¿cómo era esto del cóndor y la herranza? Y fuimos averiguando, nos dijeron, sí, en Chiche y en San José todavía hay gente que sabe. Entonces, ¿qué hicimos al año siguiente? Ir a esos lugares y decirle, miren, queremos recuperar esto. Y desde eso ya son 4 años, con este 5 ya, que inicia con todo el tema de la herranza y la danza del cóndor. Sí. Yo pensé que la danza nativa era la que mataba, porque cuando vine hace unos años también todavía no había la expansión del cóndor ni de la danza de la cual. Yo les invitaría cuando el día 30 de agosto vengan porque es muy interesante y acompañado tiene el nombre en quechua, con eso que hacen con el cacho del toro, haces un sonido muy peculiar y eso, pero tiene un nombre en quechua, pero aquí es así, en espiral, y es muy muy interesante porque esto anuncia justamente, ustedes recuerden que ya septiembre es inicio de lluvias, entonces lo que hacen con la tinja y con esto es pedirle a la Virgen que envíe buena temporada de lluvias para la cosecha, para la siembra, mejor dicho, ¿no? Sí, siempre. Pero todo tiene un significado muy bonito. Sí, más. ¿Por qué? Porque se han unido en la parte de nuestros pueblos lo religioso con lo cultural, lo popular, ¿no? Y se ha hecho justamente tradiciones muy bonitas, que lamentablemente en algunos tiempos se han ido perdiendo, pero que es obligación de nosotros recuperarlas, porque las próximas generaciones si no van a saberla. Y hoy con la modernidad de la grabación, de los celulares, con mucha mayor razón para poder difundirlo, ¿no? Esta parroquia siempre se ha llamado Nuestra Señora de la Natividad. Esta parte de aquí, ¿ven una criatura? Sí. Ella es la Virgen María. Su mamá, Santa Ana, que ha dado a luz, está aquí, siendo atendida ya. Ahí están bañando, limpiando a la Virgen. Si se dan cuenta aquí, esta pintura ha sido terminada en el año 18, Dice 3 de diciembre, año 1618. Y justo en la esquinita que abajito está. Entonces, este templo siempre fue dedicado a la Natividad. Pero este templo, este cuadro, era lo que estaba en vez de este altar mayor. La entrada principal de esta iglesia era por acá atrás. Y lo que estamos aquí, que se llama el altar, era donde está la puerta principal ahora. ¿Qué cosa estaba en el altar mayor? En vez de este retablo, estaba el cuadro. Cuando llega la imagen de la Virgen, entonces comienzan a hacer en retablo y cambia ya la figura, ¿no? Porque se hizo la plaza hacia adelante, entonces cambió la forma del templo. Pero la entrada principal era por acá atrás. Sí. Y este templo era más grande, esto también ha sufrido derrumbes. Si se dan cuenta, ya hay dos columnas que nos anuncian que ha habido un arco
Entonces esto ha sido mucho más alto todavía, mucho más alto de lo que hoy lo tenemos, ¿no? Debe ser por las constantes lluvias. Exacto. Yo cuando llegué a esta parroquia, el techo era de, ¿cómo se llama? Tejas ornamentales. Y si se dan cuenta, el techo es bien empinado. Entonces, con la lluvia y todo eso, las tejas fueron cediendo y esto era una coladera. El agua en las lluvias, que es en agosto, bueno, aparte de noviembre, diciembre, era terrible. Sí. Y este altar mayor pues tiene dos estilos importantes, que es el chirriguresco y el rococó. Toda esta parte es el rococó, que le llaman en el arte colonial. Y es en pan de oro. Todo. Nosotros hemos intentado hacer proyectos con el Ministerio de Cultura, pero hay muchas trabas, muchas cosas que piden. Incluso para poder cambiar el techo no teníamos autorización, pero hemos ahí, con la ayuda de mucha gente de Apata que vive en Lima, sacamos el permiso desde Lima para poder hacer la restauración. Sí, es. ¿Hay algún desafío con respecto a más que nada parte del gobierno, ¿no? Que muchas veces municipalidades no ponen trabas para restaurar esto? Es que, por ejemplo, este tipo de cuadros, al ser muy antiguos y por la forma que tiene que tener un tratamiento muy especial, que lamentablemente aquí en la región no hay. Tiene que llevarse a Lima o al extranjero, ¿no? Entonces, en Lima vino una vez un grupo de estudiantes del Museo Pedro de Osma, que está en Barranco. Ellos me dijeron, mira, eso se podría hacer de esta manera, tiene que hacerse injertos de tela para poder por atrás recuperarlo y por encima darle un tratamiento y sacar la pintura original, porque sí se está perdiendo. Y ojalá que se pueda mantener. Es muy grande, muy bonita, pero muy costoso. Solo la restauración del altar mayor nos costaría 50.000 soles. Solo la restauración. Y este cuadro, pues muchísimo más todavía. Una última mensaje o invitación al 8 de septiembre de este año para la actividad de la Virgencita de la Trinidad de Cacharca. Sí, estamos próximos ya a iniciar las festividades. Como les decía, inician el 30 de agosto. 3 de la tarde comenzamos todo lo que significa la festividad de la Virgen hasta el día 7, su peregrinación, su víspera, y el día 8, el día central. Y eso se prolonga hasta el 12 de septiembre, ¿no? Son festividades que aquí en Apata pues congregan a mucha gente, pero sobre todo que hace que la gente misma del pueblo pueda nuevamente reencontrarse con la fe y con la devoción a la Virgen. Así que están todos y todas cordialmente invitados. Agradecemos de corazón al Padre Guillermo González por abrirnos las puertas de la Iglesia Matriz y compartir con nosotras las tradiciones y costumbres que hacen única a Apata. Termina nuestro recorrido, pero no el aprendizaje. Cada palabra, cada historia y cada sonrisa en Apata nos recordaron la belleza de lo auténtico. Hasta pronto, Apata. Nos llevamos tu esencia con nosotras.